voy a las 11. Muy buenas noches a todos. A las 11 de la noche. Agradecemos su a la quinta noche del segundo seminario de actualización odontológica 2024 del Colegio Yucatanense de Circundentistas. Hoy contamos con la presencia del cirujano bucal Roberto Romero Torres. Él tiene la licenciatura en estomatología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diplomado en cirugía bucal para el odontólogo, diplomado en medicina interna para el estomatólogo en Centro Médico Internacional de Diplomados BUAP, diplomado en odontología para el bebé en Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en cirugía bucal en el Centro Mexicano de Estomatología, curso en cirugía plástica periodontal en Periomex, curso de cirugía implantar en el IPEO de Puebla, diplomado en implantología avanzada en Periontem Training Center de Irapuato y diplomado en odontología protésica y restauradora. Actualmente también es vicepresidente del Consejo Mexicano de Cirujanos Estomatológicos. Doctor, bienvenido, buenas noches. Cedo los micrófonos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Ok, bueno, pues primero que nada agradecer la invitación al colegio, tanto Yucatán como al Colegio Nacional, agradecer al doctor Hermilo por invitarme aquí a participar con ustedes. Creo yo que pues una de las tantas cosas buenas que pudo haber dejado la pandemia, pues es esto, ¿no? Acostumbrarnos un poquito a los que estamos lejos, acercarnos un poco y poder compartir entre ellas, pues, un poquito de lo que uno hace, como es en el caso del día de hoy. Vamos a empezar con el tema. El protocolo es como tal algo que yo llevo a cabo, es decir, son los pasos que yo sigo el día a día y que me ha funcionado y creo yo que puede funcionar bastante bien en manos de ustedes también. Y sobre todo también que al final de la charla, pues, sea una opción en la cartera de tratamientos o en el catálogo de tratamientos que ustedes ofrecen a sus pacientes, pues este tipo de procedimientos puedan considerarlos, ¿no? Bueno, vemos 3 escudos acá. El principal, pues el Colegio Mexicano, lo fundamos ya hace 3 años, hace 4 años que fundamos el Colegio Mexicano de Cirujanos Bucales específicamente. Estamos trabajando pues realmente a todo lo que da en el aspecto de poder reunir el gremio de cirujanos bucales, de poder fortalecernos y sobre todo de seguir educándonos y certificándonos, ¿no? Más allá también, pues estoy en la Universidad del Valle de Guerrero, que hay un campus por allá en Mérida también, y un proyecto de entrenamiento dental que tenemos acá en mi ciudad. Bueno, pues empecemos. En la historia, pues se reporta que los humanos buscamos de una u otra forma atender la pérdida dental, ¿no? Y entre ellas, pues esta imagen bastante simbólica, sobre todo en el mundo de los implantes, en donde se han encontrado pues vestigios de seres humanos en los cuales se rumora, o los estudios así lo dicen, que después de muertos, antes de llevarlos pues al descanso, ya sea sepultura, momificarlos, etcétera, de acuerdo a las creencias de cada gente, pues les implantaban los dientes que hubieran perdido durante su vida habitual y buscaron ciertas formas, entre ellas ocuparon metales. En este caso también en Argelia ocuparon la falange de un dedo de la mano para sustituir un premolar. En Honduras se encontró que la gente tallaba conchas y estas conchas pues las hacían en forma de dientes y las incrustaban, ¿no? Esto para darle pues como digna sepultura
a su gente. Incluso grafito se llegó a colocar y jade, que era una de las piedras preciosas, o sigue siendo una de las piedras preciosas, y se creía, bueno, que podían ser compatibles con el hueso por la admiración que se le tenía a ese tipo de piedras. Sin embargo, los trasplantes dentales no es que sea algo tan antiguo, perdón, algo tan novedoso, sino que tuvo un boom últimamente, hace 5, tal vez 8 años, que empezó la gente a hablar sobre ello. Pero si ustedes se fijan, desde que el cirujano dentista no era cirujano dentista, sino era cirujano barbero, ya se hablaba sobre que la gente del reinado llegaba a perder un diente, entonces lo que se hacía era buscar un plebeyo entre el pueblo y tratar de buscar a alguien con apariencia similar a esta persona del reinado, y entonces extraían la pieza que le faltaba, ya sea a la reina, al príncipe, etcétera, ¿no? Y se implantaba desde plebeyos a realeza. Pierre Fauchard, que ustedes saben, pues que es padre de la odontología, él también hablaba en alguno de sus compendios, hablaba sobre que se podían hacer trasplantes dentales. Incluso en 1960 sale el primer protocolo, o sea, vamos, así como hay protocolos para poner resinas, para cementar una corona, etcétera, pues salía el primer protocolo para poder hacer un trasplante, ¿no? Y para el 2001, este doctor japonés escribe un libro específicamente sobre trasplantes dentales. Hasta donde tengo entendido, él jamás ha venido a México. En marzo del siguiente año va a estar en Ciudad de México con, no recuerdo si es la Academia o la Asociación de Pediatría, pero por primera vez va a estar en México hablando sobre este tratamiento, ¿no? Entonces, creo yo que es la personalidad más una longeva viviente y la más top que hay a nivel mundial para hablar sobre este tema, ¿no? Cetina Demetrio. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los implantes y de repente yo creo que no está mal, pero empezamos a dejar de practicar este tipo de tratamientos. Para 1952 ya se descubría el titanio, que era básicamente el metal que estamos usando hoy en día para colocar implantes. Y entonces, pues la gente empezó a implantar o a querer implantar y nos empezamos a olvidar de trasplantar. Entonces Branemark descubre que el titanio es compatible con el hueso y que puede integrarse perfectamente bien. Y él diseña un protocolo, y a partir de que él diseña el protocolo, con ayuda del gobierno suizo, pues se empieza a capacitar gente y a intervenir gente también para poderle devolver pues lo que ha perdido, ¿no? Entonces esto empieza a regarse como aceite por todos lados. De repente viene alguien de Estados Unidos, migra a Europa y básicamente es como ¿Usted lo pidió en línea? Sí. como llega a Estados Unidos, y pues de ahí ustedes saben que nosotros consumimos bastante de lo que sea de Norteamérica, ¿no? Y entonces, pues hoy en día los implantes son lo que son. No quiero decir que un diente o un trasplante sea mejor que un implante y viceversa, porque simplemente creo yo que cada uno tiene sus indicaciones. Lo que sí bien es claro es que los implantes están hechos para la pérdida dental, ¿no? De repente nos llegó esta implantomanía y que ya nos olvidamos, los periodoncistas se olvidaron de salvar dientes, los endodoncistas se olvidaron de salvar dientes, y de repente ya queremos hacer como todo exodoncia porque pues está la solución de implantes, ¿no? Yo creo que al final del día no habrá nada más que conservar los tejidos periodontales mediante un diente, y por eso es que yo decido que cuando haya posibilidad de colocar un órgano dentario en donde se perdió un órgano dentario o donde se va a perder un órgano dentario, pues no debemos perder la oportunidad de llevar a cabo este tipo de tratamientos. Y se dice que vamos hacia el futuro, pero yo digo realmente si es el futuro o estamos regresando al pasado.
se hablan de dos protocolos, uno con circonio, que básicamente es el fresado y la preparación de una pieza a base de este material, ¿sí? Que se va a escanear el alveolo del diente que se va a perder y vamos a colocar este diente o esta forma de, este material con forma de diente en la zona en donde habremos perdido y después se colocará la corona, ¿no? Y por otra parte seguimos usando titanio en una aleación con circonio. Igual son implantes anatómicos que bueno, yo creo que no debe tardar mucho también en que eso empiece a hacerse como mundial, es decir, que el tratamiento ya empiece a hacerse en otros lados y no solamente en estos países, o no incluso con estos doctores, ¿no? Los implantes y la tecnología pues va avanzando a pasos agigantados. Regresando al tema, el trasplante dental se puede dividir en tres. El homólogo, que sería básicamente que tu papá o tu hijo pudiera donarte un órgano dentario, es decir, alguien con esa cercanía de parentesco pudiera pasarte un tercer molar a donde vas a perder un diente. Claro que esto pues lleva un poco de riesgo en el aspecto de, ustedes saben, sería como hacer un trasplante renal en menor dimensión, pero la posibilidad de contagio podría ser parecida. Y hay casos reportados, te soy sincero que yo he hecho un par y los dos han ido muy bien durante el primer año, pero después, por una extraña razón, empiezan a reabsorberse las raíces y los dos los he perdido. El heterólogo, que sería de otra especie, entonces tendría que ser de un animal, ese definitivamente lo tenemos descartado. Y el autólogo, que es básicamente lo que estamos haciendo desde hace tiempo, es decir, pasar un órgano dentario del mismo paciente hacia otra zona en donde va a perder el diente, ¿no? Y de ahí que la plática se llama autotrasplante dental, porque nos vamos a enfocar exclusivamente al protocolo que existe en el mismo paciente. En esto de autotrasplantes nos vamos a dos ramas más. Una que es la rama de la endodoncia, ¿sí? En donde los endodoncistas hacen un tratamiento que se llama reimplante intencional. ¿Esto en qué consiste? En extraer el órgano dentario, hacerle el tratamiento de conductos, hacer apicectomía fuera de boca y volverlo a llevar a su lecho o a su alveolo, ¿no? Eso se denomina reimplante intencional. Tiene sus indicaciones, no sé, tal vez una apicectomía en donde anatómicamente no sea tan viable llevarlo a cabo, un premolar inferior que esté cerca o dentro del agujero dentario, un molar inferior que esté cerca del canal también, un primer, un segundo molar, un primer premolar que estuviera en cercanía con el seno o en contacto con el seno, y eso me impide a mí realizar apicectomías, ¿no? Entonces son las indicaciones que nosotros tenemos para este tipo de tratamiento, que sería reimplante intencional. Y por último, la colocación o la reposición de un órgano dentario que está retenido. Esto hablando de ortodoncia. De repente tú sabes que en ortodoncia, pues no todos los dientes se pueden traccionar, no todos los dientes retenidos se pueden llevar a arcada por una u otra razón. ¿Sí? O definitivamente, bueno, de repente decimos, es que yo vi un artículo donde sí lo hicieron, ¿sí? Pero de repente uno no tiene la capacidad de esa persona que publicó el artículo o simplemente cree más en otra cosa, ¿no? Entonces, en el abanico de tratamientos podemos dejar, pues obviamente, el posicionamiento quirúrgico, que no es otra cosa más que llevar un diente retenido al lugar en donde va habitualmente. Mira, aquí ponemos un video. Este video
básicamente nos deja ver que vamos a perder un órgano dentario que no tiene posibilidades de ser restaurado, ¿sí? Que es un segundo molar. Extraemos lo más cuidadoso posible para poder preservar, como tú te fijas, pues alveolo, huesito, encía, etcétera. Abordamos el tercer molar. Este tercer molar lo llevamos a su lecho receptor, colocamos una férula y al cabo del mes, pues obviamente mandamos a hacer endodoncia porque pues se ha desconectado de los paquetes vasculonerviosos, ¿no? Y por último, pues se restaura pues con resina, con una overlay, tabletop, etcétera, ¿sí? Que ya hablaremos cada uno de estos pasos más adelante. El reimplante intencional llega a este caso, les digo, tiene sus indicaciones. En este caso la indicación era que pues ya habían intentado sacar esa lima y la verdad es que creo que a lo mejor a alguien se le puede parecer muy fácil, pero bueno, la gente que me refirió este paciente pues ya había intentado 2 doctores endodoncistas y la lima estaba demasiado prensada. O sea, no es que no llegaran a ella, es que simplemente estaba demasiado prensada. Entonces le propusieron hacer un reimplante intencional, que básicamente era extraer el órgano dentario. Y créanme que a mí me costó muchísimo, aún con el órgano dentario afuera, me costó muchísimo poder desalojar esta lima, ¿no? Hacen la endodoncia, una preparación de retrógrada, en donde amputan pues el ápice, hacen una preparación a nivel apical y hacen un sellado apical, ¿no? Y posterior a ello, nosotros lo que hacemos pues es llevar al alveolo el mismo órgano dental. Entonces llevamos el alveolo al órgano dentario, lo ferulizamos, más adelante vamos a hablar con qué podemos ferulizar, se coloca esta férula durante 3 semanas, 4 semanas, y entonces se retira la férula, se hacen los seguimientos radiológicos. Si tú te fijas, pues en realidad la encía está bastante estable, contorneable alrededor de los órganos dentarios. No hay movilidad, hay buena higiene. Entonces, básicamente el paciente en teoría queda igual que como estaba antes. El órgano dentario debe quedar en la misma posición que estaba antes, no tener por qué tener alguna variación o modificación, ¿sí? Y listo, pero para lo que decida hacerse el paciente posteriormente, ¿no? Y este es el posicionamiento quirúrgico, aunque seguramente en la literatura ustedes lo van a encontrar más como trasplante dental o autotrasplante dental también, ¿sí? Y esto no es otra cosa más que, a mi parecer, posicionar quirúrgicamente algo que no se pudo llevar a arcada mediante ortodoncia. Entonces tenemos este paciente con un mesiodent y tenemos el órgano dentario 21 acá arriba. Entonces se le pide siempre al ortodoncista que abra por lo menos 1 milímetro o 2 milímetros, ¿sí? Más de lo que mide el órgano dentario. Este ortodoncista tiene que abrir lo suficiente para que tu órgano dentario pueda entrar. Mira, era un órgano dentario, si tú te fijas, en posición invertida. Entonces abren el espacio. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a abordar de manera quirúrgica el mesiodent, ¿no? Retiramos el mesiodent y una vez retirado el mesiodent, nos toca levantar un colgajo, verlo arriba que estaba este órgano dentario, entonces levantamos un colgajo, ¿sí? Y tiene que ser un colgajo de espesor total, no puede ser un colgajo mucoso, tiene que ser un colgajo que empiece en el margen, porque nosotros lo que necesitamos es posicionar el diente. Entonces, si a nosotros no nos gusta cómo queda el órgano dentario, pues lo que hay que hacer es preparar ese lecho receptor. Entonces, preparamos el lecho receptor con fresas para implantes. En el segmento anterior a mí me gusta más usar fresa para implantes. En el sector posterior uso más fresones de corte cruzado para metales. Pero utilizamos el diente, le pedimos al ortodoncista no
colocar fuerzas ni nada en un periodo de 2 a 3 meses, como vaya considerando. Después, si tú te fijas, alinearon el órgano dentario que le faltaba un poco alinear y queda bastante bien ahí la pieza, ¿no? Entonces, son las opciones que tenemos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Primero, precisamente se llama el ABC porque pues yo lo enumeré, o mi protocolo lo enumeré de acuerdo a letras, ¿sí? Y entonces primero tengo que elegir el órgano dentario que se va a trasplantar. En segundo lugar, tengo que saber hacer la exodoncia del órgano dentario que se va a perder. En tercer o cuarto lugar, voy a preparar el lecho. De repente yo siempre les digo, sobre todo cuando damos cursos, es que tú tienes que tener la capacidad de sacar el órgano dentario que va a ser donado de manera completa. Es que es un órgano dentario que no se te debe complicar. Porque imagínate que tú ya preparaste ese lecho, ya preparaste el alveolo y de repente le digas al paciente, sabe que su muela del juicio no sale, o sabe que su muela del juicio a la hora de extraerla se fracturó, o sabe que la única posibilidad para que yo saque esa muela del juicio es seccionándola. Entonces, por eso le pongo un asterisco, porque primero te tienes que asegurar que ese órgano dentario vas a poderlo extraer sin ningún problema. ¿Sí? Y segundo, vas a preparar tu lecho receptor. Cuando tu curva de aprendizaje ya es más lenta, es decir, cuando ya dominas más la técnica, mi consejo sería prepara el lecho receptor y después extraes. Porque lo malo de extraer un diente sin preparar tu lecho receptor es que vas a perder tiempo preparando el lecho receptor y eso cuesta que el diente se pueda anquilosar, que las fibras periodontales se puedan necrosar y puede empezar un proceso inflamatorio y después un proceso de reabsorción, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo le pongo los asteriscos porque de acuerdo a tus habilidades es lo que vas a decidir. Y posterior a ello hay que fijar el diente con algún tipo de ferulización y cuándo hacer endodoncia y cuándo no hacer endodoncia o cuándo esperar para ver si es que va a necesitar endodoncia. Penúltimo, ¿con qué rehabilito ese diente al que yo le hice este tipo de tratamiento? ¿Sí? Y al final de todo, y lo pongo en rojo, es el seguimiento. Porque es que el seguimiento a los dentistas nos cuesta demasiado. Si tú te das cuenta, cuando tú pones una resina, de repente le dices, pues si molesta me avisa. Cuando pones una carilla, cualquier cosa me avisa. ¿Sí? Cuando pones una prótesis fija, cualquier cosa me avisa. Es raro el odontólogo que dice, venga la semana, yo necesito ver cómo se está higienizando, yo necesito ver que la placa bacteriana no esté quedando debajo del póntico, ¿sí? Es raro el odontólogo que cita al paciente para ello. Y aún así, también es más raro el paciente que viene al seguimiento. Y por eso es que cuesta un poco hacer los seguimientos, pero bueno, no hay que dejar de insistir para poderle dar precisamente pues esta documentación. Entonces, ¿cómo elijo la pieza que voy a trasplantar? Fácilmente, miren. Los molares, si tú te fijas, en la arcada superior son de forma triangular o un poco triangular, mientras que en la arcada inferior los molares son más rectangulares. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en arcada superior no puedo colocar un molar inferior, no entraría definitivamente. Sin embargo, un tercer molar superior, claro que puede entrar en un alvéolo inferior. A lo mejor después lo tendrás que resolver con una corona, con un overlay, con una resina, es decir, después tienes que modificar
el plano oclusal, perdón, la estructura oclusal o la anatomía esclusal de esa pieza, ¿no? Y por otra parte, también de repente tenemos el típico tratamiento en el cual el ortodoncista manda a extraer premolares. Y entonces, ese paciente, imagínate que ese paciente va a perder un central. Entonces, lo que hacemos habitualmente es poder llevar a la zona del central un premolar. ¿Por qué? Porque es un irradicular, porque tiene esa compatibilidad anatómica radicular. Entonces puedo implantarlo ahí. Si después tengo que modificar la corona, pues claro que lo tengo que modificar, pero puede ser una alternativa, ¿no? No así para el primer premolar superior, porque recuerden que el primer premolar superior, pues lo que tiene de variante, a diferencia de los demás premolares, pues es que tiene dos raíces, ¿no? Y luego que ya escogí qué diente voy a trasplantar anatómicamente, tengo que elegir también en qué estadio del desarrollo está mi órgano dentario a trasplantar. Creo yo que la mayoría conocemos los estadios de Nolla, y de repente sí vas a encontrar 2, 3 artículos tal vez donde alguien trasplantó gérmenes dentales. Sí, es decir, la corona estaba completa, pero la raíz no estaba completa, y vas a encontrar que tuvo éxito. Pero lo que también vas a encontrar que la raíz no se desarrolló al 100%. Entonces va a quedar una raíz pequeña, va a quedar un diente comprometido. Y si estamos hablando de molares, pues estamos hablando de carga mayor a la zona anterior. Entonces, mi consejo sería que bueno, un ápice inmaduro, pero no sé, hablando de un Nolla 8, ¿sí? En adelante, pues tal vez pudieras trasplantarlo. Pero de ahí para atrás yo creo que sería un poco aventurado, ¿no? Un poco aventurado, tal vez no tengamos buenos resultados y tal vez los resultados a largo plazo tampoco sean excelentes porque el desarrollo radicular sí se ve comprometido, ¿no? Tenemos este artículo, mira, donde hicieron algún tipo de estudios en los cuales los premolares, ¿sí? Los pasaron a la zona anterior. De repente, si tú te fijas, pues es muy raro pasarlo a laterales. ¿Por qué? Porque el lateral tiene una raíz muy delgada, entonces es difícil que entre. Es difícil pasarlos a inferiores. ¿Por qué? Porque son raíces muy delgadas y coronas muy delgadas, y es complicado. Pero sí es muy común pasarlo a anteriores, a centrales. Lo que, bueno, si hay algún ortodoncista aquí en la sala, pues me podrá sacar de esa duda. Pero yo, es decir, pasarlo a un canino, creo yo que cuando falta un canino, cuando hay un canino retenido y el ortodoncista manda a extraer, habitualmente lo que hace el ortodoncista es recorrer los premolares y no trasplantarlos, ¿no? Creo que es más predecible traccionar ese premolar a la zona del canino y hacer de tal forma que ese premolar haga la función o semeje a hacer la función de nuestro canino, ¿no? Entonces, yo lo veo más viable ahí. A mi parecer sería que un premolar superior puedes trasplantarlo a un central superior, obviamente, y ya sea el premolar que mejor va a embonar, estoy casi seguro, es el primer premolar inferior. Y así lo hicimos en este caso, ¿no? Y te lo digo no porque así lo haya hecho, te lo digo porque yo creo que el canino pues se puede sustituir recorriendo, ¿sí? Y no creo, o habrá un ortodoncista que te diga, casi siempre los ortodoncistas mandan a extraer primeros premolares. Entonces el primer premolar queda ahí como, híjole, puedo o no puedo, porque tiene dos raíces habitualmente, ¿no? Entonces por eso mi indicación es que el primer premolar inferior es el perfecto para poder implantar en un central superior. Y así lo hicimos en este paciente, un pacientito que tenía una fractura, ¿sí? Y lo trasplantamos, extrajimos
el anterior, el 11, y colocamos un premolar ahí en esa zona. Y también va a haber casos raros. Si tú te fijas aquí, mira, este paciente va a perder el 6, va a perder el 4, el 5, ¿sí? Y casualmente tiene terceros molares con microdoncia y entonces tiene estos terceros molares, tienen forma de raíz de premolar. Y fue lo que hicimos. Sí, extrajimos premolares y obviamente el 6, en el 6 se tendrá que hacer una prótesis fija o un implante, ¿sí? Y colocamos estos premolares, los colocamos a la zona receptora de los, perdón, estos terceros molares con microdoncia los colocamos a la zona de premolares. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo va perfecto? Bueno. Todo bien. Perfecto. Si hay preguntas con confianza, pueden ir preguntando. Le decía al anfitrión que en realidad es mejor tal vez preguntar en el momento para que se pueda señalar la diapositiva y etcétera, ¿no? Ok, entonces pasamos, ya elegimos qué diente vamos a trasplantar y tenemos Una nuestro plan. pregunta. Sí. En estos casos no implementa injertos de hueso. Mira, te soy sincero que lo hice un par de veces, no me gustó cómo me fue y no lo volví a hacer. No lo volví a hacer. Definitivamente confío plenamente en esa relación coágulo-ligamento periodontal. Sí. Tal vez, ¿sabes? Leí alguna vez un artículo con Emdogain que les iba muy bien y tiene bastante lógica, ¿no? Porque el Emdogain pues no es un material sólido que tenga que reabsorberse. Ok, gracias. Vale, sí, para servirte. Voy a prender tantito el aire porque aquí también hace calor. Sé que no como allá, pero sí hace. Ok, entonces regresamos a lo que es la extracción. ¿Qué significa? ¿Cómo debo hacer una extracción en el diente que voy a sustituir? Lo ideal es que mi extracción sea lo más conservadora de tejidos posibles. Las extracciones por sí solas son un trauma, ¿no? Acá lo dice, la extracción es una fractura. Entonces, en realidad yo no puedo decir voy a hacer una extracción pues traumática, pero sí puedo yo realizar una extracción en donde lo menos posible que pueda yo lastimar el ligamento, que pueda yo lastimar huesos, sobre todo que pueda yo lastimar encía, ¿sí? Esa va a ser mi labor, yo creo que de cualquier exodoncia, pero si vas a hacer un trasplante, pues con mayor razón, sí tienes que ser conservador. Y la famosa exodoncia traumática nace en el mundo de la implantología, porque lo que querías era conservar hueso para que tú pudieras posteriormente en ese buen hueso, en ese buen reborde alveolar, pues colocar un implante, ¿no? Y entonces empezaron a hacer este tipo de extracciones. Pero yo creo que siempre deberíamos hacer este tipo de extracciones, o al menos yo como quirúrgico siempre pretendo hacerlas, ¿no? Entonces, una exodoncia bien hecha, ¿sí? Ambler nos dice que primero se va a formar el coágulo, después se va a formar un tejido de granulación y va a haber formación de nuevos vasos sanguíneos. Y para las 2 semanas ya debo tener tejido conectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que para las 2 semanas después de que yo haya hecho un autotrasplante, pues yo debo tener ya un epitelio bien establecido. Es decir, yo debo poder sondear ese diente que acabo de colocar. Tal vez va a tener un poco de movilidad, sí. No va a tener la movilidad que tenía el primer día, obviamente porque ya hay tejido conectivo, pero sobre todo saber que este tejido conectivo ya se unió a las fibras periodontales remanentes del nuevo diente y que yo no debo tener bolsas periodontales. Si tengo bolsas periodontales significa que algo va mal, ¿no? Después viene la actividad osteoblástica, que
es cuando se empieza a formar hueso y por último vamos a obtener más o menos a los 4 meses ya un hueso, un relleno óseo completo, ¿no? Después de ello viene la remodelación, que eso pues ya es otra historia, pero esto que significa que al 4.º mes pues habitualmente yo ya voy a tener un diente listísimo para poder masticar lo que tú quisieras. Mi consejo es suturar, tratar de extraer lo mejor posible, ¿sí? Y cómo es que nosotros, a ver, perdón, algo se trabó aquí, permítanme. Perdón. Agarraron un montón de luz sin prisa, o sea, no podían hacer detalles. Dejé de compartir, correcto. Es que eso se lo pienso a veces, así como que, de repente cuando uno estaba al principio, como que tenía sus voces y no se ve mal, que da la cara No sé por qué. Aquí está ya. Listo, perdón. ¿Y por qué nos debo bien? ¿Qué tal si nos ¿Me mataba? confirman si ya se ve? Ya se ve, doctor. Ok, perfecto. Me jaló mi pelo. Listo. Porque si no, si yo no hago una buena exodoncia, imagínate que yo batallé bastante con la exodoncia, mala anestesia, coloqué demasiada anestesia intraligamentosa, lastimé el hueso y provoqué una osteitis alveolar, o mejor conocido como alveolo seco. Me lo hizo. Pues obviamente el paciente, ¿qué va a pasar? Tercer, cuarto día te va a hablar, doctor, me duele horrible la zona, ¿sí? Y vas a encontrar todo eso vacío, sin coágulo, y vas a tener que quitar el diente y tratar un alveolo seco, ¿no? Y eso es muy común, sobre todo en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad metabólica, sobre todo en épocas de calor, sobre todo en pacientes que no tuvieron el cuidado pertinente, ¿sí? Y también, obviamente, en exodoncias que fueron demasiado tardadas, demasiada manipulación. Entonces, yo tengo que ser muy bueno extrayendo el diente, ¿sí? En donde voy a recibir mi nuevo órgano dentario. Y para eso, pues ustedes saben, usamos el botador y elevador, que es el mismo instrumento. Elevador cuando aplicamos algún tipo de palanca, ¿sí? Para poder extraer y, como su nombre lo dice, elevar el órgano dentario y pueda ser abulsionado, ¿no? Pero también lo ocupamos a manera de botador, que botador no es otra cosa más que colocar el elevador sobre el eje perpendicular el eje paralelo, perdón, del diente, ¿sí? Y aplicar un poquito de maniobra cumpliendo esa ley de la física que dice, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, ¿no? Y entonces el elevador es que va entrando y el ápice es que se va saliendo. Y por último, el forceps, el cual fue de repente un tiempo, o al menos yo durante mi licenciatura, no era como tan bien visto usar tanto forceps, ¿sí? Decían, no, es que todo lo debes de hacer con el elevador, pero el forceps tiene sus indicaciones. Una vez que ha sido usado el órgano dentario, ¿sí? Para no manipular más sobre el hueso, sobre la cresta, sobre la papila, pues la verdad es que mejor apóyate de un forceps, sobre todo si es que tiene la posibilidad de ocuparlo. Sí, simplemente recuerda que el bocado debe de ir, el eje longitudinal del bocado debe de concordar con el eje longitudinal del diente para que tú puedas hacer unas buenas fuerzas de tracción y de abulsión, ¿no? Y también recordar que el bocado del forceps debe de ir al mismo nivel de ambos lados y lo más apical que puedas hacerlo, ¿sí? Para poder sujetar de adecuada forma y aplicar fuerzas ligeras, ¿sí? sobre esta pieza, ¿no? Tenemos las formas de agarrar nuestros forceps, las formas tienen que ser las adecuadas.
para que yo pueda trabajar de manera ergonómica y también no exceder mis fuerzas. Recuerden que la única fuerza que nosotros vamos a hacer es la del muñequeo para poder practicar la abulsión del diente. ¿Sí? Esta imagen, lo que les decía, el bocado debe de concordar con el eje longitudinal de su órgano dentario a extraer. Y que claro, cada forceps tiene su número, por lo tanto cada forceps tendrá su indicación. ¿Sí? Un ejemplo muy común, ¿sí? Es el 1853, que se ocupa para molares superiores, en el cual tenemos un izquierdo y un derecho, precisamente porque en el lado izquierdo tenemos de un lado, ¿sí?, la raíz vestibular mesial y la raíz vestibular distal, y por el otro lado tenemos la raíz palatina, ¿no? Entonces, cada forceps tiene su indicación, por lo tanto también hay que usar de forma adecuada nuestros forceps. Este es un ejemplo de cómo se usan los forceps, ¿sí? El eje longitudinal del diente concuerda con el eje longitudinal de nuestra parte activa. Y acá, de igual manera, la angulación del forceps nos da precisamente para que tú puedas colocar en el eje longitudinal del diente, ¿sí?, el eje longitudinal del molar. La correcta posición del operador también es importante, ¿sí? Si tú te fijas, nada ergonómico, la muñeca se está lastimando, las fuerzas no van a ser proporcionadas, el brazo siempre pegado a nuestro tronco, ¿sí? Y recordar que lo único que se va a mover es la muñeca. Nuestro brazo no tiene por qué tensarse, nuestro antebrazo no tiene por qué tensarse tampoco, y muchísimo menos tenemos que estar levantando o despegando el codo de esta forma, ¿sí? Porque eso significa que nosotros estamos haciendo fuerzas exageradas. Igual para molares o para piezas superiores, ¿sí? Colocamos al paciente en una posición totalmente acostadito, ¿sí? A veces hay pacientes un poco más inclinados, pacientes ancianos, pacientes obesos, embarazadas, ¿sí? Acostumbro un poco más elevado, ¿no? Y colocarnos casi siempre por detrás del paciente para poder sujetar de buena forma nuestros forceps y poder hacer unas fuerzas ligeras, nada más. Y la literatura te dice, y yo creo que nos tocó hacer de repente, por lo menos en la licenciatura, ¿sí?, algún tipo de extracciones que decían, híjole, ¿qué crees? Que esta extracción se convirtió en cirugía. Y nos decían, bueno, ¿qué hay que hacer en la cirugía? Vas a levantar un colgajo, vas a eliminar hueso y entonces vas a seccionar la pieza para poderla extraer. Pero ¿qué crees? Levantar un colgajo genera inflamación, quitar hueso, pues estás perdiendo soporte para el nuevo diente. Entonces te soy sincero que yo lo que acostumbro es no levanto colgajo y no quito hueso, al menos de plano, si es demasiado, si se complicó la extracción, pues lo tengo que hacer, ¿no? Pero eso rara vez sucede, no lo aconsejaría porque pues estamos poniendo ahí como más en riesgo el perder nuestro trasplante, ¿vale? Sí, entonces todas las técnicas nos hablaban sobre levantar colgajo, seccionar, ¿sí? No tenemos que saber la anatomía para poder seccionar en 3, en 2, de acuerdo al diente que estás abordando. Si se te queda un ápice, bueno, pues ocupas tus elevadores de ápice, elevadores de Hembrick, elevadores de ápice dentado, elevadores de Warwick, algunos usan una lima, etcétera, ¿no? En el peor de los casos, te aconsejaría pues hacer un poquito, una muesquita, ¿sí? Vamos a señalar acá, a ver si se ve. Una muesquita aquí en esta zona, entre el hueso y el diente, ¿sí?, con una fresa 701 y entrar con un Hembrick, ¿sí?, para poder traccionar ese ápice. Entonces los libros hablan sobre seccionar. Yo te diría, vamos a seccionar, pero vamos a seccionar sin levantar colgajo. Eso claro que se debe poder. Llevo años practicándolo y créeme que es rarísima vez que yo tenga la necesidad de levantar un colgajo, ¿sí? Existen también hoy instrumentos para exodoncia atraumática, o así se llaman, atraumático. A mi parecer son un poco caros,
y no son tan efectivos porque, bueno, está el debate entre si existe o no existe la anquilosis, ¿sí? No soy ni de un lado ni del otro, lo único que sí te puedo decir que si en una radiografía el espacio del ligamento periodontal no se ve nítido, probablemente vas a tener problemas a la hora de extraer. No podía sacar su moto. Existen ese tipo de forceps también, ¿sí? Pero este tipo de poleas para poder extraer de manera traumática, te digo, todo esto nació a partir de la implantología, pero yo te soy sincero que yo lo que prefiero 1000 veces es seccionar sin hacer algún tipo de colgajo. Lo único que voy a hacer es una odontosección. Justamente el fin de mi odontosección va a ser llegar a la furca y es lo que yo hago. Si mira, en este videíto que vamos a hacer un trasplante, llego a la furca, perforo la furca, ¿sí? Y simplemente con un forceps pediátrico, ¿sí? Es que yo hago movimientos. Mira la muñeca, se mueve cortito, ¿sí? La muñeca no tiene por qué moverse largo si no está luxado el diente. Primero debo luxar el diente y para eso lo hago con movimientos cortitos, ¿ok? Tiene que salir casi sin esforzarnos tanto. Mira, era un diente bastante lastimado por culpa del tercer molar. ¿Sí? Y entonces sostenemos la otra mitad y empezamos a luxar de misma forma. Movimientos cortitos con la muñeca. Yo estoy posicionado por detrás del paciente. Pues que pregunte, no tiene nada, a lo mejor hay algo que le puede ¿Sí? Y listo. Entonces ya tenemos, si tú te fijas, un alveolo íntegro, un alveolo listo para que nosotros, mira acá, para que nosotros podamos trasplantar, ¿sí? Buena contención, buena tabla vestibular, buena tabla lingual, mesial, y la distal está ocupada por el tercer molar, sí, pero yo trato de conservar los tejidos lo más que se pueda alrededor de mi pieza. En molares superiores sería así, tú sabes que en molares superiores tenemos una raíz palatina, dos raíces vestibulares, a veces la mesial, recordar los que anden por acá que sean endodoncistas, recordar que tenemos dos conductos, ¿sí? Por lo tanto, a veces podemos tener dos raíces, ¿sí? O incluso una raíz demasiado ancha, ¿va? Entonces, se puede lograr una correcta odontosección y si tú te fijas, mira, una correcta extracción sin necesidad de levantar colgajo, ¿sí? O sea, hoy en día es rarísimo que alguien de manera adecuada, de manera poco brusca, pueda extraer un 6 superior, ¿sí? Completo, ¿no? Al menos que tenga enfermedad periodontal, sin duda lo vamos a lograr, pero habitualmente no es así. En el último de los casos, suponiendo que se quedó un ápice, porque también nos puede llegar a pasar, mi consejo sería, mira, como está aquí en el esquema, ¿sí? Yo voy a entrar, ojo, con una fresa 701L. Estamos muy acostumbrados a usar la 702 y es perfecta esa fresa. Pero para ápices, yo te aconsejaría la 701, que es un poco más delgada, ¿sí? Va a entrar en el canal justamente radicular de ese ápice y tú vas a hacer un surco de vestibular a palatino. Ese surco que te queda de vestibular a palatino, ¿sí? Tú vas a ocuparlo para entrar con un elevador y poderlo seccionar. Vamos al video, mira. Lo voy a bajar un poco porque sí está muy intenso. Entonces, mira, entramos ahí justamente sobre el surco, sobre el conducto, perdón, y hacemos un surco. Ya que hicimos ese surco, entramos con un elevador delgado y tronamos el ápice. Uno de esos dos fragmentos se debe de poder retirar inmediatamente. En este caso, ¿sí? Lo vemos acá el fragmentito, ¿va? Una vez que hemos hecho eso, vamos a ocupar un elevador delgado, pero de preferencia apical. Este es un 301, no entra.
Ocupo un Warwick, un Hendrick, o un elevador apical. En este caso es un elevador apical dentado. Mira, y voy a entrar entre el hueso y el ápice y lo voy a desplazar hacia donde yo genere espacio. Y entonces con total facilidad debo lograr extraer el remanente del ápice. Y no tuve necesidad de levantar colgajo o de hacer alguna osteotomía, ¿va? Desinfectar el lecho receptor, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos extrayendo un diente y habitualmente cuando extraemos un diente hay bacterias ahí presentes, ¿no? Entonces, cuando tienes una lesión periapical, pues hay que curetear. Sí, aquí en este ejemplo tenemos un molarcito con lesión periapical. Por fortuna la lesión periapical se vino a la hora de extraer. Pero ojo, cuando ve la lesión periapical y no viene pegada al ápice, lo que hay que hacer es entrar ahí para poder curetear la zona con un CK6 o con un tipo de cucharilla de Lucas, ¿sí? Y poder quitar, enuclear y dejar todo bien limpio, ¿sí? El lecho receptor. Aunque no vaya a hacer yo un trasplante, debo de hacerlo, porque si no de ahí que nacen los quistes residuales y estas cuestiones, o empieza a infectarse. ¿Con qué lo limpio? Bueno, puedes limpiarlo con tetraciclina, haces una pastita con suero, puedes limpiarlo con clorexidina, ¿sí? Y puedes limpiarlo con algún otro tipo de antiséptico. El agua oxigenada no la aconsejaría si vas a hacer trasplante, porque el agua oxigenada de repente promueve la coagulación. Entonces aquí lo que nosotros queremos es más hueso, más coágulo, más sangre, ¿no? Entonces si estoy promoviendo la coagulación, sí, probablemente no vaya a sangrar tanto el paciente y puedo poner en riesgo mi trasplante. Entonces no aconsejaría usar el agua oxigenada. Y muchos me preguntan, doctor, ¿se puede trasplantar si hay una infección activa? Claro que se puede. Mira este 6, cómo está infectada la raíz palatina. Sí, perdón, es un 7. Está infectada la raíz palatina. Obviamente ya no tiene solución, tiene demasiada dentina reblandecida. Lo que hacemos es extraer, limpiamos, cureteamos el lecho receptor y mira, ponemos el 8. Y checa al mes, antes de que se le fuera a hacer la endodoncia a ese paciente, ¿sí? Los tejidos periodontales alrededor de ese diente ya estaban básicamente estructurados, ¿va? Entonces, en realidad sí se puede hacer un trasplante el día mismo que tiene la infección aguda. ¿Cómo preparo mi lecho? Primero lo desinfecto, ya que lo desinfecté, tengo que hacer una osteotomía. ¿Sí? Esta osteotomía puedes hacerlo con una fresa 702, haciendo un surco aquí donde tenemos marcadas las líneas blancas, hacemos un surco y después con una gubia empezamos a quitar ese huesito. ¿Ok? ¿Puedes hacerlo con un fresón desde un inicio? Sí, nada más recuerda que el fresón va a generar un poco de calor, hay que estar irrigando constantemente. A mí me gusta hacer el surco, ¿sí? Hacerlo con la gubia y por último pasar un fresón. ¿Qué fresón? Te pido que vayas al depósito dental y pidas un fresón de corte cruzado para metal, el que te guste, ¿sí? A mí en lo personal me gusta este fresón porque es un fresón que básicamente mide 15 milímetros. Básicamente yo sé que con ese fresón entro a mi alveolo, empiezo a retirar todo el hueso que hay dentro de ese alveolo para que mi raíz o mi nueva raíz pueda entrar perfectamente bien, ¿sí? Y es un fresón, ¿sí? Exclusivo para hacer esas osteotomías. ¿Lo compras o lo pides para metales, ¿no? O sea, para el que usa el técnico dental para los removibles o qué sé yo, pero así lo pides. Pero obviamente tú te lo quedas exclusivo para esta práctica, ¿no? Y mira, echamos a andar a 12,000, 14,000 revoluciones por minuto en un motor quirúrgico, ¿sí? Y me gusta demasiado porque cuando yo meto todo el fresón,
básicamente es donde yo termino de hacer mi osteotomía. Porque ya tengo esos 15 milímetros de profundidad, ¿sí? Para poder trabajar. Y en el sector anterior, como se los decía hace rato, pues yo ocupo bastante las fresas para implantes. Las fresas para implantes de calibres gruesos. Habitualmente nosotros ocupamos las primeras 2, 3 fresas para colocar implantes porque rara vez colocamos implantes muy gruesos. ¿Sí? Es decir, implantes de 5 en adelante, rarísima vez estamos colocando. Y entonces son las fresas que yo ocupo porque son las fresas que más o menos tendrán el diámetro de mi raíz. ¿Qué salió de novedoso? En el 2017 se publica este artículo en donde hacen réplicas o domis. Entonces, ¿en qué consiste hacer una réplica o domi? Mediante una tomografía se imprimen o se fresan, ¿sí? Los dientes que vas a trasplantar. Mira el ejemplo que trae el artículo. ¿Sí? Este diente se va a trasplantar, ¿sí? Y le sacamos la réplica. Entonces, tú no extraes el diente. Con la réplica estás probando que tu osteotomía haya quedado bien. Cuando tu osteotomía quedó bien, es porque tu réplica o tu domi embonó perfectamente bien y le haces morder al paciente. Mira, tenemos este caso. Se imprimió este molarcito que tenía las dimensiones de un premolar, ¿va? Y lo íbamos a implantar en un premolar que no se había formado. La paciente tenía el diente deciduo. Sale, se imprime. ¿Ok? Empiezo a fresar como si fuese un protocolo de implantes. Llego hasta la fresa más gruesa. Meto mi fresón, ¿sí? Y básicamente, cuando ya queda mi domi, es cuando yo hago el trasplante. Y si te fijas, queda bastante bien. Mira, aquí está la secuencia radiográfica. Ve la genesia del premolar. Aquí está el diente deciduo. Entonces, empezamos a ensanchar con fresas hasta llegar a la fresa más gruesa y después metemos el fresón. Una vez que metemos el fresón, probamos la réplica de nuestro implante, de nuestro diente, perdón. Probamos la réplica de nuestro diente, hacemos abrir, cerrar al paciente. Si ahí nos gusta, procedemos a la extracción. Mira, ve el video de este lado. Ya tenemos el lecho receptor. Listo, extraemos. Y una vez que extraemos, mira, ¿cuántos segundos calculas que estuvo fuera del alveolo? Casi nada. La gran ventaja de usar réplicas es esto, que tú fuera del alveolo disminuyes tus tiempos y al estar muy poco tiempo fuera de tu alveolo garantizas la inserción de las fibras periodontales. Y entonces tienes un excelente resultado postquirúrgico. No le pusimos ni sutura. Lo único que le pusimos a esta paciente fue la férula. Mira, los 8 días. El tejido bastante estable, cero inflamación. ¿Va? Todo perfectamente bien, adosado, unido, como le quieras llamar, al diente. Entonces, mira, de 0 a 3 meses se perdió un poquito ahí la paciente y después le hicieron su endodoncia. A los 3 años regresó al consultorio a un seguimiento. Les decía, los seguimientos son difíciles de realizar. Y regresa al consultorio al seguimiento y todo bien. Doctor, ¿qué pasa si mi raíz es demasiado pequeña del nuevo diente? O doctor, ¿qué pasa si con mi fresón tampoco que yo recuerde que me hice de más, ¿no? Pero bueno, mira, tenemos este diente cónico y ve los ápices como eran. Entonces, vamos a decir que es una sobrepreparación, es decir,
que el diente no calzó bonito, sino que el diente se juega dentro del alvéolo. No pasa absolutamente nada. Tal vez tengas que dejar un poco más de tiempo en la férula, pero nada más. Si te fijas, mira, a los 4 meses, esta paciente quedó como si nada hubiera pasado. ¿Va? O sea, ya tenemos sustituto óseo, ya tenemos hueso nuevo en ese espacio que había entre el alvéolo y el diente. Oiga, doctor, ¿pero qué cree? Las raíces son demasiado largas, ¿sí? Y a mí me da miedo o no quiero preparar tan hasta el fondo, porque puedo chocar con el dentario, puedo pasarme a traer al dentario, o porque puedo perforar el seno. En una de esas dos opciones, mi consejo sería hacer una apicectomía. Es decir, saco el diente, corto el ápice, sello de manera provisional, ¿sí? Y después mando al endodoncista. Entonces, mira, hacemos apicectomía, sellamos y a los 4 meses, este pacientito también se perdió, ¿sí? Hay algo que se llama necrosis aséptica, fue publicado en el 2019, en donde pasó muy similar, el paciente se pierde después de un trasplante y encuentran que no hay infección ni sintomatología. Y le llaman necrosis aséptica porque sabemos que la pulpa está muerta, pues le dimos un llegue y aparte sellamos los ápices, pero no hay sintomatología, ¿no? Entonces este paciente lo fuimos conservando. Pero sabes de repente que no me ha gustado que en algunas apicectomías al principio o antes el cemento se deslavaba, el biocerámico o el MTA, ¿no? Y mira, me creaba infecciones y eso no me gustaba a mí. Entonces hoy mi protocolo lo he cambiado, ya no sello para que no haya nada que deslavarse y le dejo la chamba al endodoncista, que el endodoncista vea, ¿sí?, cómo puede permear los conductos y cómo puede sellar un órgano dentario sin necesidad de que yo haya puesto un tope apical, ¿no? Entonces, lo hago de esa forma. Hoy en día, platicando con endodoncistas, yo decía, debe haber un cemento que no se deslave. Ellos me dicen que el endosequence putty pudiera ser la solución. Confío en que sí, porque endurece muy rápido. No sé, bueno, sé que endosequence putty no se vende en México, pero sé que otros cementos de tipo putty sí se venden. Entonces pudiéramos probar, habría que leer el tiempo de fraguado y de secado que tiene para evitar que se deslave ante un coágulo. Pero hoy en día lo hago así. Tengo el seno ahí, como tenía el seno ahí, le hago la apicectomía. Si tú te fijas acá, ápice completo, le hago la apicectomía, lo coloco en la zona, evito el seno, evito llegar hasta el seno con mi fresa y obviamente con mi diente, y después le mando al endo. Y le mando al endo y el endo ve cómo hace para instrumentar y terminar esa endodoncia. Y si tú me apuras, mira, ni se ve cuál es el trasplante. En otra vista, si tú me apuras, no se ve cuál es el trasplante. Entonces, los tejidos se estabilizan bastante bien y no creo yo que haya como... no he tenido algún problema con ese protocolo. Te digo, si a lo mejor lo que tú quieres es como hacer algo sellado, puedes hacerlo con endosequence putty y creo yo que va a ir bastante bien. ¿Cómo quito el órgano dentario donador? Fácil, primero tengo que clasificar, ya elegí cuál voy a trasplantar, ¿sí? Agarro de acuerdo a mi escala de Parán, comparo mi radiografía con la escala de Parán, y Parán me dice que una extracción convencional sería algo fácil, es decir, solo elevadores y forceps. Extracción que requiere colgajos y osteotomía.
y extracción que requiere odontosección. Por lo tanto, si en mi radiografía, de acuerdo a la escala de Parán, me dice, sabes que tu diente necesita odontosección, definitivamente es un diente que yo no puedo extraer, ¿vale? La técnica para extraer un tercer molar completo, pues obviamente tienes que ver ahí las cualidades de tu tercer molar, levantar un colgajo triangular, un colgajo lineal, el colgajo que tú decidas, tanto arriba, Aquí sí puede salir. abajo. ¿Ve qué hace? Bueno, aquí sí puede salir porque está grande. Vamos a atropellar al señor. Salga bien, ¿no? Mira, tenemos este caso, la paciente tiene una fractura en el 6,